Hola gente, el vídeo de fondo como las ligeras ediciones son de mi autoría, la historia no me pertenece, créditos de la creadora o el creador estarán en la descripción. Espero que les guste y si ese es así, porfa suscríbanse y denle like para seguir con este tipo de contenido y sin más que decir empecemos. Las últimas 2 semanas habían transcurrido mejor de lo que Shin-soo había pensado. Tuvieron un par de citas más y una entrevista con un periodista local del diario, aunque Manohuma parecía llevar la voz cantante. No es que Shin-soo se quejara. Nunca había sido de dar entrevistas, y las televisadas en directo siempre eran un rotundo no. Esa fue una de las principales razones por las que decidió mantenerse en la clandestinidad, lejos del ojo público, y eso le había funcionado de maravilla. Hasta ahora, de repente, sintió que todas las miradas estaban puestas en él, un peso invisible le oprimía los hombros cada vez que salía. Al salir de casa, la gente lo reconocía, incluso vestido de civil. La mayoría simplemente lo saludaba con un gesto de la mano, un pulgar hacia arriba, y los más atrevidos le pedían un abrazo o una foto. Aunque una parte de él no quería saber nada, había otra parte. Una parte que disfrutaba de las caras amigables, que disfrutaba de no ser visto como un villano debido a su don. Todos los que habían interactuado con él lo conocían su don, y aún así, nadie parecía tenerle miedo. Demonios, algunos parecían demasiado felices de verlo. Sin duda, era una sensación extraña. Shin-soo esperaba que no se debiera solo a la situación de Manohuma, porque podría acostumbrarse. Era una calidez que no esperaba, de esas que se asentaban en su pecho como una brasa que se niega a apagarse. Una calidez que creía no haber sentido nunca antes. La gente había empezado a verlo de verdad, no solo como otro héroe anónimo del submundo, sino como un héroe en quien podían confiar. Y ese pensamiento lo inquietaba más de lo que quería admitir. Otra cosa que notó fue que Manohuma tenía razón al conseguir ofertas de marcas. Apenas 2 semanas después, ya tenía dos. No muchas para la mayoría de los héroes, pero para él, eran muchas. Una era para unos productos para el cabello, que rechazó simplemente porque nunca los había usado. Shin-soo no iba a promocionar nada que no le gustara personalmente. La otra era para una compañía de auriculares, y había aceptado solo porque había usado los auriculares de esa marca desde la secundaria. Además, le ofrecieron un par de sus auriculares más nuevos gratis y un cheque generoso. Todo lo que Shin-soo tenía que hacer era narrar un nuevo anuncio. Nada de actuar ante la cámara ni publicarlo en su cuenta de Twitter. Ah, sí, eso fue otra cosa. A Manohuma se le ocurrió la brillante idea de crearle una cuenta de Twitter. Aunque Manohuma le había dado a Shin-soo múltiples razones de por qué necesitaba una para que el plan funcionara, seguía sin entenderlo del todo. Y ahí estaba, con una cuenta recién creada. Manohuma se había asegurado de ser el primero en seguirlo, incluso añadió una biografía, diciendo que así se veía más elegante. Shin-soo puso los ojos en blanco al leer lo que el otro había escrito, héroe de la hipnosis. Comprometido con el Lom @Pantón10. Nunca le admitiría a Manohuma que tuvo que buscar en Google el significado de Lon ni el fuerte suspiro que soltó al descubrirlo. A pesar de saber que podía cambiar fácilmente su biografía, decidió mantener lo que Manohuma había escrito. A Shin-soo le sorprendió la cantidad de gente que lo seguía. Claro, todos eran compañeros héroes profesionales y algunos antiguos compañeros de clase, pero aún así, esperaba que quizás Toukei y posiblemente Midoriya fueran los únicos que lo siguieran. Sin embargo, a los pocos minutos de la intromisión de Manohuma, sus notificaciones se dispararon. A Kendo le había gustado la publicación de presentación de Manohuma sobre, por fin arrastrar a su prometida a la era digital. Tetsu respondió con una serie de emojis de fuego, mientras que Toukei y Kaminari, siempre los instigadores, comentaron y cuando es la boda, lo que inmediatamente provocó que Zero y Mina se lanzaran con gifs de propuestas dramáticas y vestidos de novia. Shin-soo gimió, frotándose las sienes. Debería haber cambiado su biografía en cuanto Manohuma le entregó la cuenta. Debería haber esperado este nivel de caos. Había pasado años manteniendo su vida privada en privado, y ahora, en tan solo una semana, sentía como si Manohuma lo hubiera arrastrado al centro de una maldita comedia romántica. Pero en lugar de eso, simplemente revisó las respuestas, medio divertido, medio molesto por lo involucrados que estaban sus antiguos compañeros. Midoriya había enviado un mensaje simple: estoy emocionado de finalmente verte aquí, Shin-soo, mientras que Ida había dejado un mensaje de bienvenida apropiado y demasiado formal que probablemente le tomó 5 minutos escribir. Pero fue la reacción de Bakugou la que lo hizo contener la risa. Una sola respuesta al tuit de Manohuma: ahora él es tu problema. Sin contexto, sin explicación, puro Bakugou.
Manouma miró a Shinzo con expresión interrogativa. ¿Qué te hace tanta gracia? Solo la respuesta de Bakugou. Si te molesta, hay una función genial llamada el botón de bloqueo, le dijo Manouma, completamente inexpresivo. Créeme, es lo mejor que se ha creado. Yo lo uso con devoción. Shinzo ahogó otra carcajada. Sí, ustedes, los rubios, sí que saben cómo molestar a los demás. Tocan todos los botones equivocados. O tal vez todos los botones correctos. Manouma le lanzó una amplia y sarcástica sonrisa, con los ojos brillando de diversión. Al volver a casa, Shinzo decidió revisar la cuenta de Manouma, no con intenciones de acosar, obviamente. No, simplemente estaba recopilando información sobre su falsa prometida. Leyó la biografía del otro, el héroe imitador almohadilla numbertenero. Mi media naranja @nictide. Debajo se adjuntaba un enlace a varias empresas que promocionaba. Los tweets eran una mezcla de retweets de decoración francesa y fotos de viajes, algunas ofertas de marcas y alguna publicación ocasional sobre su vida. Pero una publicación en particular llamó la atención de Shinzo. Una selfie de Manouma tumbado en lo que debía ser un refugio de animales o una cafetería de gatos, dada la cantidad de gatos que lo rodeaban. Todos estaban acurrucados contra él, con sus patitas estiradas sobre su pecho y estómago, completamente tranquilos. Shinzo guardó la publicación en sus marcadores, no por cómo los ojos azules de Manouma parecían salirse de sus órbitas ni por su sonrisa casi suave. No, la guardó simplemente para recordarle a Manouma dónde estaba cuando tomó la foto. Simplemente para recordar a dónde ir la próxima vez que quisiera ver gatos fuera de la cafetería. Su teléfono vibró. Manouma, te quedas con la biografía. Debes quererme mucho. Emoticono corazón. Shinzo suspiró, sus dedos flotando sobre el teclado antes de escribir. Shinzo, no es amor. Dijiste que haría este asunto más creíble para el público. Estuvo tentado de poner pesadilla en lugar de problema, pero lo descartó. Su mirada se posó en la biografía que Manouma había escrito. Su dedo se posó un instante sobre el botón de editar antes de suspirar y tirar el teléfono al sofá. Sí, no lo estaba cambiando. Pero solo por el bien del acuerdo. Por ninguna otra razón. En absoluto. Su teléfono vibró otra vez. Manouma, me hieres, querido prometido. Yo que creía que estábamos construyendo algo especial. Shinzo puso los ojos en blanco, pero no respondió. Ya sabía a dónde iría esto si lo hacía, y ya había soportado bastante las tonterías de Manouma por una noche. Manouma tenía la persistencia de un gato persiguiendo un puntero láser, excepto que el problema era que Shinzo era el puntero láser. ¿Y Manouma? No se rendiría hasta tenerlo inmovilizado. Shinzo se reclinó contra el sofá, exhalando por la nariz. Todo esto fue simplemente un ridículo truco publicitario. Entonces, ¿por qué carajo se sintió como algo más? Shinzo se quitó ese pensamiento de la cabeza y puso los ojos en blanco al leer el mensaje. Decidió que era mejor ignorarlo en lugar de responder a las artimañas de Manouma. Ya había visto a dónde lo llevaba eso. Manouma tenía la persistencia de un gato persiguiendo un puntero láser. Solo que el problema era que Shinzo era el puntero láser. ¿Y Manouma? No se rendiría hasta tenerlo atrapado. Ya podía imaginárselo, con su yo exageradamente dramático, fingiendo estar herido por la respuesta de Shinzo. El jadeo exagerado, la mano sobre el pecho, el inevitable me hieres, mi querido prometido, pronunciado con tanta convicción que podría ganarse un premio. Shinzo había estado indeciso sobre toda esta situación desde el principio, y lo último que necesitaba era echar más leña al fuego de las insoportables tonterías de Manouma. Pero cada vez era más difícil saber si simplemente lo toleraba o si se estaba acostumbrando poco a poco. En lugar de consentir más a Manouma, se dirigió al sofá y se estiró, hundiendo los músculos en los cojines con un suspiro de cansancio. Sus ojos recorrieron los patrones de la rugosa textura del techo, siguiendo distraídamente las líneas irregulares mientras la semana pasada se repetía en su mente como una grabación repetida. Todavía no estaba seguro de cómo había acabado en este lío. Bueno, sí lo sabía. Pero más concretamente, no sabía cómo Manouma lo había metido en algo tan absurdo sin que él lo rechazara de inmediato. Y, sin embargo, de alguna manera, allí estaba, comprometido con Manouma Neito, al menos a ojos del público. Molesto, sí, confuso, absolutamente. Pero fue lo peor a lo que se había enfrentado jamás. Sorprendentemente, no. Volvió a coger el móvil y revisó sus notificaciones antes de volver a la foto que Manouma había publicado, la del rodeado de gatos. Dudó un segundo antes de finalmente darle me gusta, pensando que haría que su relación pareciera más creíble. Eso fue todo. Definitivamente solo por esa razón. No era porque Manouma luciera diferente allí, menos arreglado,
menos pulido como solía ser frente a una cámara. No había poses dramáticas, ni sonrisas calculadas, solo el tumbado, completamente relajado, con un mar de pelo acurrucado contra él. Su sonrisa era más suave, su expresión más abierta. Casi parecía real. No el Manouma de cara al público, sino el auténtico bajo toda esa fanfarronería teatral. Algo que Shinzo había notado durante la última semana era que la mayoría de las fotos de Manouma en revistas y redes sociales no eran tan genuinas como parecían. Siempre había cierta distancia entre ellas, un control minucioso sobre cómo lo percibían. Cuando Shinzo le preguntó al respecto, Manouma le restó importancia con un simple "Kai, estoy contento, pero estar conectado todo el tiempo es agotador, ¿sabes?". Y ahora, después de tratar con periodistas y el público durante solo una semana, Shinzo entendió exactamente lo que quería decir. Su teléfono vibró. Manouma, ¿te estás mirando mi foto? No. Shinzo exhaló bruscamente, pasándose una mano por el pelo. Debería haberlo esperado. Shinzo, delirante. Manouma, ya sabes que puedo ver cuando te gustan mis fotos. La próxima vez, si vas a mentir, al menos sé más creíble. Shinzo miró la pantalla, con un ligero tic en el ojo. Estuvo a 2 segundos de lanzar su teléfono al otro lado de la habitación, pero entonces se dio cuenta de lo caro que sería uno nuevo. Manouma no valía la pena el costo de un teléfono nuevo. Respiró profundamente antes de responder. Shinzo, solo me gustó para que nuestro arreglo fuera más creíble. Manouma, bueno, si quieres que sea más creíble, ¿por qué no añades un comentario? Pienso, amo a mi prometido, fuerte, guapo y perfecto, o quizás, estoy deseando casarme con el mejor héroe del mundo. El ojo de Shinzo volvió a temblar. Shinzo, no. Antes de que Manouma pudiera responder, dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa de centro. Ya había lidiado con él más en esta semana que en los últimos 5 años juntos. Necesitaba un respiro. Manouma era como un parásito que se le metía en el cerebro y se negaba a irse. Si tenía que lidiar con él una vez más esta noche, iba a perder la cabeza. Cerró los ojos, respiró profundamente, finalmente, sintió que empezaba a relajarse durante exactamente 6 minutos. 6 maravillosos minutos. Entonces, llamaron a la puerta. Shinzo gimió ante el fuerte golpe y varias cosas le pasaron por la cabeza. 1. Si fuese un periodista el que de alguna manera encontrase su dirección, le cerraría la puerta en las narices. 2. Si era Manouma, lo mataría y luego le cerraría la puerta en la cara. 3. Tal vez si se quedaba en completo silencio, quienquiera que fuera asumiría que no estaba en casa y se iría. Los golpes continuaron. Persistente. Ruidoso. Molesto. Suspiró, levantándose del sofá. Más vale que no sea quien creo, murmuró mientras se dirigía a la puerta. La entreabrió un poco. ¿En qué puedo ayudarle? La puerta fue empujada hasta abrirse por completo por la persona del otro lado. Toukei pasó junto a él sin esperar una invitación y se dejó caer en su sofá como si fuera la dueña del lugar. Sí, está bien que entres, dijo Shinzo con voz llena de sarcasmo mientras cerraba la puerta detrás de ella. Toukei se estiró, colocando los pies sobre la mesa de centro con una sonrisa irónica. Me alegro de verte también, Shinzo. Cruzó los brazos sobre el pecho, indiferente. ¿Qué quieres? Estoy ocupado. ¿Te refieres a que ignoras a Manouma? Bromeó Toukei, ladeando la cabeza. Diría que me sorprende, pero no es así. Shinzo suspiró profundamente, arrepintiéndose ya de haber abierto la puerta. Toukei, si se trata de... Ella lo interrumpió, sonriendo. Tranquilo, solo estoy aquí como amiga preocupada. Ya sabes, para saber cómo estás. Y definitivamente no porque quiera saber más de ti, Manouma. Ella giró la cabeza, mirándolo fijamente de una manera casi depredadora antes de agregar, y para ver cuánto tiempo planean seguir estando falsamente comprometidos el uno con el otro. Shinzo inhaló con fuerza, tan fuerte que se atragantó con su propia saliva. Tosió, golpeándose el pecho mientras Toukei lo observaba con una diversión apenas contenida. ¿De verdad no habían sido tan convincentes? Después de toda la exagerada preparación que había hecho Manouma, después de todo el maldito esfuerzo para que pareciera real, ¿era de verdad tan obvio? Él la fulminó con la mirada. ¿Cómo lo supiste? La sonrisa de Toukei se amplió como la de un depredador a punto de atacar y luego estalló en risas. No lo hice. Jadeó entre risas, agarrándose el estómago. Acabas de confirmarlo. Shinzo se quedó helado. Su cerebro sufrió un cortocircuito. La miró fijamente, y la comprensión se apoderó de él a un ritmo angustiosamente lento. Te odio, murmuró, inexpresivo. Toukei se secó una lágrima falsa, sin dejar de reír. No, 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 me amas. Se recostó en el sofá, suspirando felizmente.
Dios, eso fue demasiado fácil. Se te debe estar pegando el Manohuma. Normalmente, eres más difícil de quebrar. Shinzou se pasó una mano por la cara, exhalando un suspiro lento y cansado. Iba a ser una noche larga. Ya lo notaba por la mirada de Toukei. Medio divertido, medio ansioso por dramatizar, no iba a librarse de esta conversación pronto. En fin, dijo, inclinándose hacia adelante con una sonrisa burlona, como te metió en uno de sus tantos planes. Porque conociendo a Manohuma, es imposible que esto pasara así como así. Te engañaron Shinzou puso los ojos en blanco, pero no tenía mucha intención. Sabía que tendría que explicarlo. De lo contrario, Toukei no lo dejaría pasar. Así que, frotándose la nuca, empezó desde el principio, reconstruyendo todo el ridículo embrollo en voz alta. Le contó la idea completamente estúpida de Manohuma de estafar comida gratis, una idea tan ridícula que ni siquiera debería haberse considerado. Luego, sobre Kirishima, precisamente él, quien de alguna manera terminó involucrado, grabando toda la falsa propuesta de matrimonio y difundiéndola por redes sociales como si fuera lo más conmovedor que jamás había visto. Y entonces, todo se fue a pique, murmuró Shinzou, frotándose las sienes. La gente se lo tragó. Y me refiero a que se lo tragó solo porque les encanta nuestra historia. Manohuma lo está exagerando para la cámara, y yo me quedo ahí parado preguntándome dónde se equivocó mi vida. Toukei resopló, conteniendo la risa. ¿Y cómo te convenció? Porque ni hablar de aceptar solo por ser amable. Shinzou dudó, apretando la mandíbula. El dinero, admitió finalmente. O sea, ni siquiera lo esperábamos, pero empezó a llegar a la Dalis. Propinas, ofertas de patrocinio, gente que nos envía cosas, y, bueno, no estoy en posición de negarme a un dinero extra. Toukei silbó. Maldita sea, así que te estás beneficiando de este matrimonio fraudulento. Eso sí que es genial. No lo fomentes, se quejó Shinzou, pero ella podía ver que él no estaba realmente enojado. Y entonces, como si presintiera que había algo más, Toukei ladeó la cabeza. De acuerdo, pero ¿cómo ha cambiado todo? Porque no pareces estar muy triste por ello. Shinzou se encogió de hombros y apartó la mirada. No se lo contó todo. No mencionó cómo, en algún momento, los cambios habían dejado de parecer una simple estafa elaborada. Cómo se estaba acostumbrando. Cómo casi le gustaba cómo lo miraban ahora, no con desconfianza ni inquietud, sino con algo más suave. Cómo, en el fondo, la idea de que Manohuma estuviera ligado a él no era lo peor del mundo. No quería admitir nada de eso. Ni a Toukei, ni a sí mismo. En lugar de eso, se conformó con, supongo que es simplemente, diferente. Toukei, tan astuta como siempre, captó la vacilación. Pero en lugar de presionar, simplemente sonrió. Diferente, qué forma tan interesante de decirlo. Shinzou gimió, arrepintiéndose ya de haber dicho algo. Odio esa mirada en tu cara. No te preocupes, tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla todo esto, bromeó. Porque conozco a Manohuma. Y si hay algo que se le da mejor, es causar problemas. Shinzou volvió a suspirar. Sí, cuéntamelo. Entonces esto es solo por los ingresos extra. Toukei lo miró y palmeó el cojín a su lado, indicándole a Shinzou que se uniera a ella. Claro. ¿Qué otra razón habría? Preguntó Shinzou mientras se acercaba a sentarse junto a Toukei en el sofá. Shinzou se preguntaba exactamente a qué se refería. Con ella, cuando decía algo, solía significar algo más profundo, como si buscara respuestas a una pregunta en su cabeza. Y en lugar de simplemente preguntar, básicamente jugaba un juego de 20 preguntas para encontrar la respuesta. Y ahora definitivamente me sentí como en uno de esos momentos. Bueno, es que... Se detuvo y apartó la mirada de Shinzou, como si supiera algo más y no pudiera decirlo. Compláceme un segundo. Si te pidiera que fingieras estar comprometido conmigo por dinero, lo harías. Ni hablar. No me gustas así, dijo, demasiado rápido para su gusto. Toukei se removió en su asiento, con los ojos brillantes como si por fin se le hubiera encendido la última bombilla. Ah, pero si te gusta Manohuma así, le dio un codazo en el costado. No me refería a eso, refutó Shinzou, ganándose un poco convincente, claro, de Toukei. No me gusta así. Es solo que cuando pasas tanto tiempo con él como yo estas últimas 2 semanas, empiezas a notar cosas. Como si no fuera tan mala compañía, pero el dinero sigue siendo la principal y única razón real. ¿Qué intentas decir? Soy mala compañía. Una vez más, no es lo que quería decir. Aunque me pese decirlo, tu compañía es agradable la mitad del tiempo. Es diferente con Manohuma. Shinzou se recostó en el sofá, dejando que la suavidad lo envolviera,
Cerró los ojos y echó la cabeza hacia atrás. Toukei, ¿podemos dejar todo esto? Volví a casa para no tener que pensar en Manohuma, y la verdad es que me gustaría intentarlo. Shinzo observó cómo Toukei abría la boca, prácticamente podía ver las palabras a punto de salir de la punta de su lengua, solo para que la cerrara de nuevo. Sabía que continuar la conversación era inútil. Reconoció esa vacilación, esa mirada en sus penetrantes ojos verdes. Deseaba decir algo, quizá una broma o un comentario sarcástico, pero se contuvo. Eso siempre había sido una de las cosas que le gustaban de ella. Claro, Toukei era implacable, siempre intentando meter la nariz en asuntos que no le incumbían, siempre forzando las cosas al límite. Sin embargo, sabía cuándo dar marcha atrás. Por mucho que insistiera y pinchara a Shinzo como si fuera una niña golpeando el cristal de una pecera que claramente decía, no tocar, también entendía los límites. Si él le decía que había terminado una conversación, no insistía más. Nada de discusiones, nada de respuestas sarcásticas, nada de tensión persistente. Simplemente seguiría adelante, aunque, en el fondo, no quisiera. Esa había sido la razón principal por la que ella era la única persona de Yue con la que aún se mantenía en contacto casi a diario. A pesar de lo caótica que podía ser, había algo en su presencia que resultaba reconfortante. Bueno, quizá preconfortante no fuera la palabra adecuada. Soportable, parecía más apropiado para Toukei. Nunca se tomó las cosas demasiado en serio, ni le exigió más de lo que le estaba dispuesto a dar. Simplemente existía en su vida. Le enviaba un mensaje casual para saludarlo o algún meme ridículo que nunca entendía del todo. Aparecía cuando le apetecía y desaparecía con la misma facilidad cuando él no tenía ganas de compañía. Ese tipo de equilibrio era inusual, y Shinzo lo apreciaba cada vez más con el paso de los años. Nunca se molestó en admitirlo, pues eso inflaría demasiado su ego. Los dos volvieron fácilmente a una conversación que no tenía que ver con Manohuma. Al final, Toukei fue quien más habló, sobre todo sobre lo que había estado haciendo las últimas 2 semanas. Shinzo apoyó el codo en el reposabrazos, reclinando el cuerpo contra él, con los ojos cerrados mientras la escuchaba. De vez en cuando, los abría para mirarla con expresión interrogativa cuando decía algo confuso. Como cuando mencionó que, hacía una semana, casi la habían expulsado permanentemente de Bélgica, a pesar de no haber estado nunca allí. Toda la situación no tenía sentido para él, pero sabía que pedirle explicaciones solo lo confundiría aún más. Sus bromas se habían prolongado más de lo previsto. Con los ojos cerrados, Shinzo percibía el sol que empezaba a ponerse. Suspiró, abrió los ojos y se incorporó. Miró los grandes ventanales que bordeaban la pared del fondo, observando el cambio de color del cielo, de naranja a morado oscuro, y los últimos rayos de sol que se asomaban. Se está haciendo un poco tarde, le dijo Shinzo. No le importaba que ella llegara tan tarde, pero necesitaba prepararse para la patrulla nocturna y Toukei necesitaba regresar a casa para dormir una cantidad decente. Toukei captó la indirecta de que Shinzo había terminado por hoy. Sí, probablemente debería irme. Ha sido un placer ponerme al día contigo. Sé que estás comprometida con Manohuma, pero intenta seguir en contacto. Se aseguró de poner comillas con los dedos al decir comprometida. Voy a tratar de. Toukei finalmente se levantó del sofá y caminó hacia la puerta principal, dudando un segundo mientras agarraba el pomo. Miró a Shinzo por última vez. Y Shinzo, cuídate. Sé que Manohuma tiene buenas intenciones, pero a veces sus planes suelen hacer más daño que bien. Soy un Toukei adulto, creo que puedo cuidarme solo, dijo con un tono de voz un poco molesto. Sabía que tenía buenas intenciones. Respiró hondo antes de continuar, gracias por preocuparte por mí. Te lo agradezco. Y con eso, se despidieron por última vez, y Toukei se fue. Una vez que se fue, Shinzo agarró su teléfono para ver si tenía tiempo de preparar una cena rápida antes de salir. 7 p.m. Supuse que esta noche sería otra noche de fideos instantáneos y onigiri de gasolinera. La pantalla también mostró 3 notificaciones. 2 mensajes de Manohuma de hacía unas horas. Manohuma, lo dices como si no hubiera sido yo quien creó la contraseña de tu cuenta. Puedo iniciar sesión y escribirla por ti. Y 5 minutos después, otro texto decía, Manohuma, por cierto, era broma. Jamás te haría eso a ti ni a nadie. Sé respetar la privacidad de los demás. Shinzo hizo nota mental para averiguar cómo cambiar su contraseña, por si acaso. Los tweets eran de Toukei. El texto decía ayudando a @Nitide a planear su boda, y una foto adjunta. Desbloqueó su teléfono para ver la foto. Era una foto suya de antes, con los ojos cerrados y apoyado en el reposabrazos. Se preguntó cuándo exactamente la habría tomado,
Tenía una expresión inquisitiva en el rostro, como si estuviera sumido en sus pensamientos. Probablemente durante la noticia de Bélgica, pero no le dio mucha importancia. Lo único que tenía en mente ahora era pensar cómo iba a asesinarla la próxima vez que se vieran. La rutina nunca fue algo que a Shin-Soo le importara especialmente. Prefería vivir sus días a su manera, haciendo lo que quería, cuando quería y como quería, sin estar atado a ninguna estructura rígida. Eso era precisamente lo que no conseguía con Manohuma. De alguna manera, sin darse cuenta, había caído en un patrón, un ritmo que parecía instalarse a su alrededor con la misma naturalidad que respirar. Por supuesto, no dudaba de que la meticulosa planificación de Manohuma influyera, orquestando su tiempo juntos con una precisión casi aterradora. Sin embargo, a pesar de su habitual resistencia a la estructura, Shin-Soo se encontraba deslizándose en la rutina sin quejarse, sin siquiera pensarlo, como si siempre hubiera estado destinado a ser así. Cada día, Shin-Soo se despertaba con alguna nueva cuenta de redes sociales criticando cada pequeño gesto que hicieron durante su entrevista más reciente. Ya sea que los ojos de Manohuma se detuvieran un segundo más de lo que los espectadores consideraban aceptable, o si Shin-Soo se sentaba incluso una pulgada demasiado lejos de Manohuma, bien podría haber sido el fin del mundo. Y, por supuesto, Manohuma siempre seguía con sus propias críticas sobre la entrevista. Deberían haber usado iluminación cálida en su lugar, o definitivamente tomaron lo que estaba tratando de decir fuera de contexto. Al principio, Shin-Soo ponía los ojos en blanco y decía que Manohuma estaba exagerando. Ahora, sin embargo, después de hacer tantas entrevistas, a Shin-Soo comenzaba a no importarle las críticas de Manohuma. A veces incluso se encontraba de acuerdo con él. Entonces Manohuma los obligaba a salir a sus citas al menos 3 veces por semana. Era como un reloj, los martes eran su mañana para pasear por el parque, los jueves para el brunch y los viernes para la cena. Cada lugar al que iban siempre lo elegía Manohuma, lo cual estaba bien. Shin-Soo no salía lo suficiente como para saber realmente qué sitios valían la pena visitar. Además, en la mayoría de los lugares a los que iban, Manohuma solía conocer a alguien que parecía sentarlos enseguida, sin importar lo lleno que estuviera el lugar. Y cada cita siempre incluía paparazzi. Al principio, solo eran algunos destellos lejanos, un par de periodistas merodeando en la entrada de restaurantes o aparcados al otro lado de la calle, fingiendo no esperarlos. Shin-Soo había asumido que después de un par de citas, la atención se desvanecería, que el revuelo inicial se calmaría, como le habían dicho. Sin embargo, parecía todo lo contrario. Lo que empezó como unas cuantas fotos discretas tomadas a distancia pronto se intensificó. Pequeños grupos aquí y allá se convirtieron en una multitud creciente, con las cámaras en alto, sus gritos fundiéndose en una cacofonía abrumadora. Esperaban a la salida de los cafés, los seguían desde las tiendas hasta las aceras, se apiñaban buscando ángulos cada vez que salían. Los destellos irrumpieron en su visión como fuegos artificiales, dejando manchas blancas grabadas en su vista mucho después de que se alejaran de la multitud. Las conversaciones se interrumpían con el clic de las persianas, alguna que otra pregunta invasiva les llegaba como una piedra. La privacidad se había convertido en una ilusión, cada mirada, cada movimiento, cada sonrisa desprevenida, catalogada, diseccionada y vendida al mejor poste. Era sofocante. Sin embargo, a pesar de todo eso, Shin-Soo había empezado a disfrutar de la compañía de Manohuma durante sus citas. Claro que no iba a esforzarse en buscar su compañía si Manohuma no tenía ya algo planeado. Era agradable hablar con alguien de vez en cuando que no fuera Toukei ni su madre. Cuanto más pasaban juntos, más se daba cuenta Shin-Soo de que él y Manohuma no eran tan diferentes. Sobre todo en su crianza. Mentiría si no le pareciera fascinante cómo pudieron tener infancias tan parecidas y, sin embargo, terminar con personalidades tan distintas. O como si la gente se tomara un segundo para escuchar de verdad las tonterías de Manohuma, no serían tan tontos como uno podría pensar. Si de verdad intentabas comprender el punto de vista del otro, tenía ideas y opiniones bastante sólidas. Shin-Soo nunca había sido de los que se dejaban llevar por la rutina, pero empezaba a disfrutarla más. El calor que se instaló en su cuerpo al llegar el día de su siguiente cita le había resultado agradable. Era agradable tener a alguien a quien considerar amigo. Y justo cuando Shin-Soo finalmente se había acostumbrado a tener una rutina, Manohuma tuvo que ir a arruinarla. «Shin-Soo», gritó Manohuma. Shin-Soo miró la acera, luego a Manohuma, que estaba a pocos metros de él, y luego volvió a mirar la acera. ¿Cuándo dejó de moverse? ¿Cuándo se le adelantó Manohuma? «Shin-Soo, amigo, ¿estás bien?», oyó que Manohuma le preguntaba, con la voz más cerca que la última vez. Levantó la vista y vio a Manohuma a su lado una vez más. Se deshizo de la extraña sensación de estática en su cerebro.
Disculpa, ¿qué? Te pregunté dónde querías tener nuestra cita esta vez. Shin-Soo pensó un segundo. Era jueves, así que eso significaba brunch. No conocía ningún sitio decente para brunch donde no hubieran ido ya. Manohuma siempre había elegido a dónde ir, además, había sido muy meticuloso. Entonces, ¿por qué ahora quería que Shin-Soo eligiera? ¿Y por qué elegir un sitio parecía inquietarlo tanto? Tú eliges. Shin-Soo, siempre elijo yo. He elegido a dónde hemos ido durante las últimas 3 semanas, ahora te toca a ti, le dijo Manohuma. Cambió de postura mientras se dejaba llevar por la brisa fresca. Además, una relación debe ser igualitaria. Ambas partes tienen que aportar su granito de arena. Una vez más, no estamos saliendo, dijo Shin-Soo cruzándose de brazos. Su respuesta solo le valió una mirada de Manohuma que era una mezcla de «lo sé» y «elige algo». Shin-Soo hizo señas, pasándose una mano por el pelo despeinado mientras reflexionaba sobre el dilema. En realidad, no había muchos lugares a los que fuera, y aún menos que parecieran lo suficientemente románticos como para una cita. Sobre todo uno que tuviera la misma energía que los lugares a los que Manohuma los había llevado. La biblioteca fue un no inmediato. Demasiado tranquila, demasiado estudiosa, demasiado arriesgada para que Manohuma se aburriera y empezara a hablar solo para entretenerse. O peor aún, Manohuma estaría demasiado callado dejando a Shin-Soo solo con sus pensamientos. Eso era definitivamente algo que intentaba evitar con todas sus fuerzas, estar solo con sus pensamientos tanto tiempo nunca había terminado bien. La gasolinera local estaba, por razones obvias, descartada. No es que Shin-Soo no disfrutara de ir de vez en cuando a la tienda, pero incluso él admitía que las luces fluorescentes parpadeantes y el olor a comida barata no eran precisamente románticos. Y por mucho que preferiría masticar vidrio antes que admitirlo, quería que esto saliera bien. Si tenía que pasar, quería al menos esforzarse lo mínimo para asegurarse de que Manohuma no empezara a cuestionar inmediatamente su capacidad para tomar decisiones. También estaba su casa, lo cual era un rotundo no. Su hogar era su santuario, y Manohuma, con sus opiniones escandalosas y su dramatismo, lo arruinaría por completo. Ya se lo imaginaba, Manohuma criticando sus elecciones de muebles, analizando la cantidad de artículos relacionados con gatos que tenía, probablemente rebuscando en sus estanterías solo para psicoanalizarlo por diversión. Ni hablar. Eso dejó un último lugar pel café de gatos. Shin-Soo exhaló lentamente, pensándolo. No era terrible. Le gustaba el lugar, el ambiente era relajado, y lo mejor de todo, estaba lleno de gatos, algo con lo que podía contar para distraer a Manohuma si se ponía demasiado pesado. Era lo suficientemente público como para que las cosas no se pusieran raras, y no tendría que preocuparse de que Manohuma lo acusara de no esforzarse lo suficiente si dejaba que los gatos hicieran la mayor parte del trabajo. Sí, esa podría ser su mejor oportunidad de salir ileso de esto. Hay un café de gatos cerca de mi apartamento, dijo Shin-Soo, señalando vagamente con las manos en dirección al café. Manohuma dejó escapar un zumbido de aprobación. Vamos a guiarte. Sintió como Manohuma enlazó su brazo alrededor del de Shin-Soo, atrayendo su cuerpo un poco más cerca de lo habitual. Shin-Soo sintió la calidez de Manohuma irradiando de él y sobre su propio cuerpo. El toque no era nada nuevo, incluso antes de toda la situación. Manohuma siempre tenía alguna parte de su cuerpo en quienquiera que estuviera con él, y al principio Shin-Soo lo atribuyó al hecho de que el don del otro requería contacto físico. Así que tenía sentido que quisiera tocar a otros para copiar sus dones. Sin embargo, Manohuma le había informado recientemente que ese no era el caso. Manohuma no era de los que tomaban dones de sus seres queridos sin preguntar, o si era durante situaciones extremas como una pelea con villanos. En realidad, Manohuma realmente no sabía por qué era tan pegajoso a veces. Simplemente era así. Al principio, el contacto excesivo era sofocante, incluso quemaba. Shin-Soo nunca había sido de los que recibían ni ofrecían afecto. Ahora, apenas lo registraba en su mente cuando Manohuma lo tocaba. Solo se dio cuenta cuando Manohuma dejó de tocarlo y se dio cuenta de que el calor había desaparecido. Shin-Soo los guió por la ciudad mientras Manohuma le contaba lo que había estado haciendo desde la última vez que se vieron. Y eso que solo habías estado haciendo 2 días atrás. Otra cosa que Shin-Soo notó de Manohuma fue que podía hablar y hablar sin parar. Dios mío, podía convertir la cosa más mundana, como decidir entre manzanas Gala o Fiji para la semana, en una diatriba de 10 minutos. Aunque Shin-Soo no entendía del todo por qué las manzanas recibían una diatriba tan larga, no le importaba. De vez en cuando tarareaba o hacía una mueca como respuesta. Era una dinámica agradable. Pronto llegaron a la cafetería. Shin-Soo pudo ver desde las ventanas que el interior no parecía muy concurrido.
Solo había un par de personas dispersas. Nunca había mucha gente a esa hora los jueves, y él lo sabría. Shinzo había calculado a la perfección cuando había más gente y se aseguraba de evitar el lugar a esas horas. Se soltó de Manohuma y abrió la puerta, indicándole con un gesto que pasara primero. ¡Ay, qué caballero!, dijo Manohuma con un guiño mientras entraba. Shinzo puso los ojos en blanco y lo siguió. Los recibieron rápidamente unos gatos que se frotaban contra sus piernas. A Shinzo le costó un tremendo esfuerzo no tirar a Manohuma a un lado y jugar con ellos todo el rato. Shinzo tenía buenos Moudeis y sabía que sería de mala educación ignorar a su cita, incluso si era solo una simulación. Unos segundos después, uno de los empleados los saludó y les informó sobre las ofertas especiales de esa semana. ¿Por qué no pides algo para nosotros mientras voy a buscar un asiento?, dijo Manohuma, y luego se dirigió a una pequeña mesa en la esquina. Una cosa más que notó sobre Manohuma, no es que estuviera llevando una lista mental ni nada por el estilo. Bueno, quizá estaba llevando una lista mental. Otra cosa que notó de Manohuma fue que no era muy goloso. Claro que disfrutaba de algún postre de vez en cuando salían. Bueno, fue precisamente por el postre por lo que se metieron en este lío. Pero Manohuma nunca pedía lo más dulce y descomunal del menú. Siempre optaba por algo intermedio, generalmente algo con fruta, para que su dulzor natural bastara para calmar su antojo. Shinzo hizo su pedido y se apoyó en el mostrador, observando cómo el barista preparaba su pedido. El suave murmullo de las conversaciones llenaba la cafetería, mezclándose con el ocasional silbido de la cafetera y el tranquilo y contento ronroneo de los gatos que deambulaban por la sala. Era un ambiente tranquilo. Un marcado contraste con el caos de flashes y preguntas invasivas que eran la norma en todas sus otras citas. Su mirada se dirigió a Manohuma, quien estaba agachado junto a un gato gris particularmente esponjoso, rascándole suavemente detrás de las orejas con los dedos. Su habitual teatralidad estaba ausente, nada de comentarios exagerados, ni monólogos dramáticos, solo una silenciosa fascinación. Manohuma parecía relajado, cómodo. Era una visión extraña. Shinzo no se quedó mirando mucho tiempo. Volvió a concentrarse en el pedido, comprobando que había elegido algo que no le acarreara una crítica completa por parte de Manohuma. Un pastel de piña con leche de taro parecía la mejor opción. No demasiado dulce, único y lo suficientemente pretencioso como para complacer el gusto exquisito de Manohuma. En cuanto a él, optó por lo de siempre, tiramisú y un café solo grande. El barista les entregó la bandeja y él la equilibró cuidadosamente mientras caminaba hacia la mesa, dejando todo antes de tomar asiento. «Ah, ¿ya volviste? Espera, es piña. ¿Cómo supiste que me encanta la piña?», dijo Manohuma mientras agarraba el pastel y prácticamente se metía la mitad en la boca. Claro que Shinzo sabía que la piña era su fruta favorita. No es que no haya escuchado a Manohuma explicar con lujo de detalles durante 20 minutos por qué la piña era la mejor fruta. De verdad eres la mejor prometida que un hombre podría desear. ¿De verdad te estás tomando en serio todo este asunto de la prelación?, murmuró Shinzo, sin apartar la vista de un pequeño gato calicó que estaba cerca de ellos. Claro que sí, respondió Manohuma, como si fuera lo más obvio del mundo. A diferencia de ti, yo me esfuerzo de verdad. Shinzo se burló. Disculpa, me esfuerzo mucho. Claro, dijo Manohuma, con la voz llena de condescendencia. ¿Cómo qué? ¿Cómo asegurarme de que mis calcetines combinen? Manohuma jadeó, agarrándose el pecho como si Shinzo acabara de dispararle. Me hieres. Los calcetines a juego están pasados de moda, lo han estado durante más de 2 décadas. Aquí estoy, siendo un prometido perfecto y cariñoso, y me pegas con un insulto a mi estilo. No eres mi prometido, dijo con un tono de enfado mientras bebía un sorbo de café. Manohuma hizo contacto visual con Shinzo, dándole una mirada maliciosa. Explícame por qué estamos en una cita entonces. Shinzo suspiró, frotándose la cara con una mano. ¿De verdad te crees gracioso? Sé que soy gracioso. Shinzo no se dignó a responder y empezó a comer su tiramisú, asegurándose de disfrutar hasta el último bacado, a diferencia de Manohuma, que ya se había terminado el pastel en menos de 10 segundos. Una vez que Shinzo terminó su comida, por fin se entregó a la gata atigrada blanca y naranja que había estado frotándose contra sus piernas todo el tiempo, rogando por que la acariciara. Se agachó y la levantó, dejándose acurrucar en el brazo de Shinzo. Shinzo giró la etiqueta para ver si era Peaches o Cream. Leyó la etiqueta, Cream. Hecho, ya que Cream siempre había sido más cariñosa que su hermana, Peaches. Cuando frecuentas un negocio lo suficiente, empiezas a aprenderte los nombres de todos los empleados y sus peculiaridades. Claro que, en el caso de Shinzo, eran los gatos los que habitaban el negocio los que él conocía a la perfección. Y,
Al igual que los empleados, uno tiende a favorecer a uno sobre los demás, aunque no sea su intención. Ese fue, una vez más, el caso de Shin-Soo y los gatos. Nunca lo dirá en voz alta, pero había una gata negra mayor llamada Tanya a la que parecía atraer con más frecuencia que a los demás gatos. Inconscientemente, había estado acariciando a Cream en la coronilla, justo detrás de una oreja. Sus suaves ronroneos y maullidos soñolientos habían empezado a conmoverlo, aunque mantuvo una expresión estoica. Shin-Soo se recostó en la cabina, dejando de mirar al gato para fijarse en Manohuma. Observó cómo el otro lo miraba fijamente. Me pregunto cuánto tiempo lleva mirándolo. ¿Qué? Manohuma inclinó la cabeza ligeramente, con los labios fruncidos, como si hubiera estado sumido en sus pensamientos. Nada. Solo estoy pensando. Eso es peligroso, murmuró Shin-Soo. Manohuma puso los ojos en blanco, pero no picó el anzuelo. En cambio, apoyó el codo en la mesa y apoyó la barbilla en la mano. Observó a Shin-Soo con atención. ¿Estás cómodo aquí? Shin-Soo frunció el ceño. Obviamente. La sonrisa de Manohuma se suavizó, convirtiéndose en algo casi pensativo. No, quiero decir, estás muy cómodo aquí. Nunca te había visto tan relajado desde que empezamos con todo esto. Shin-Soo sintió una punzada de inquietud. No le gustaba que lo diseccionaran, no le gustaba que lo leyeran con tanta facilidad. Pero Manohuma tenía razón. Era agradable no sentirse abrumado por la atención de los demás. Solo eran él, los gatos y Manohuma. No era casualidad que Shin-Soo siempre se sintiera más tranquilo cerca de los coches. De hecho, les tenía envidia. Si un gato no tenía ganas de jugar con un humano, podía irse sin decir palabra, y quienquiera que intentara jugar con él no seguiría molestándolo. Ojalá los humanos pudieran hacer lo mismo con otros humanos. Decidió que era mejor terminar la conversación allí. Shin-Soo volvió su atención a Cream, quien ahora dormía profundamente en sus brazos. Sabía que se le rompería el corazón cuando, inevitablemente, tuviera que bajarla para irse. Oye, no me lamas, por favor, oyó decir suavemente. Mirando por encima de la mesa, notó que Pichi se había unido a ellos, agarrando con sus patas la mano de Manohuma intentando lamerla. Lo siento, amigo. Entiendo que las lenguas de los gatos son ásperas, pero no te van a matar. Soy alérgico a los gatos, dijo Manohuma con el tono más inexpresivo que Shin-Soo jamás le había oído. Entonces, una risa molesta y familiar. Manohuma vio la preocupación en el rostro de Shin-Soo. Sí, el Manohuma insufrible de siempre había vuelto. Dios, deberías verte la cara ahora mismo. No te preocupes, solo soy alérgico a su saliva y solo me da un sarpullido fuerte. Supongo que está bien. Pensé que tendría que elegir entre tú y los gatos. Shin-Soo sintió que Cream se removía en sus brazos, como si percibiera que Pichis estaba cerca y quisiera estar cerca de su hermana. Al bajarla, miró a Manohuma. Yo elegiría a los gatos. No me sorprende. De todas formas, debería irme. Creo que ya te he molestado bastante por hoy, dijo Manohuma mientras se levantaba del asiento. Shin-Soo agarró la muñeca de Manohuma antes de que pudiera levantarse del todo. Oye, dijo, apartando la mano de Manohuma mientras sus mejillas se enrojecían ligeramente. Su mano jugueteaba con la taza de café medio vacía. Pensó un momento antes de continuar. ¿Quieres volver a mi casa? ¿Por qué acaba de decir eso? ¿Qué le pasaba? Bueno, muchas cosas, pero eso no venía al caso. No es que lo hubiera soltado tan rápido que no se diera cuenta. No, se había dado tiempo para pensar en lo que iba a decir y aún así lo dijo. Aún así, iba en contra de todo lo que se había dicho antes sobre que su apartamento era su santuario personal, que lo último que quería era que Manohuma perturbara su santuario. Sin embargo, allí estaba él, ofreciéndole a Manohuma la oportunidad de hacerlo. «Guau, Shin-Soo, llevándome de vuelta a tu casa. ¡Qué escándalo!», bromeó Manohuma, con los ojos más brillantes de lo habitual. «Me encantaría. Tu casa es preciosa», dijo Manohuma al entrar al apartamento. Esperaba una habitación vacía, pero tienes muebles y decoración. Claro que no es mucho. Aún así, me gusta el ambiente. ¿Por qué no tendría muebles? No sé, tío. Eres tan, bueno, de bajo mantenimiento, que supuse que tendrías lo mínimo indispensable, le dijo Manohuma. Manohuma se adentró en el apartamento, recorriendo el espacio con la mirada atenta. La distribución abierta le resultó inesperada. Contribuía a darle al espacio una sensación de amplitud y libertad. Casi esperaba algo mucho más cerrado, algo tan reservado como su dueño. La cocina, aunque compacta y ordenada, mostraba claras señales de uso. Era bueno saber que Shin-Soo cocinaba de verdad y no vivía solo de comida para llevar. El armario verde oscuro, el suelo de madera oscura y las encimeras color carbón estaban impecables,
salvo por unas cuantas taazas secándose junto al fregadero. Había una isla con 2 taburetes sencillos debajo. Distribuía el espacio a la perfección, mejor que cualquier pared. Manohuma giró la cabeza para mirar el gran ventanal que bordeaba la pared del fondo. La luz natural se filtraba a través de él, dándole un aire cálido y acogedor. Debajo había un banco acolchado, con la madera ligeramente desgastada en los bordes. Era evidente que Shinzo había pasado mucho tiempo allí, lo cual tenía sentido dado lo acogedor que parecía el espacio. Una manta doblada descansaba en la esquina y un par de cojines junto a ella. El alféizar estaba cubierto con algunos libros y un puñado de plantas, cuyas hojas se movían lo justo para sugerir que no eran una simple decoración falsa, sino plantas bien cuidadas. Se movió hacia la sala de estar, todo se sentía natural, como si todo perteneciera allí. No demasiado vacío como para hacerte preguntarte si esto era una sala de estar o una sala en el hospital psiquiátrico. Tampoco excesivamente diseñado, lo suficiente para ser cómodo, no lo suficiente para ser recargado. Un sofá marrón oscuro frente a una mesa de café baja, donde estaba un calentador de cera, todavía con cera endurecida en él. Un pequeño tela Baensar estaba sentado frente al sofá y la mesa de café, nada demasiado elegante, pero no anticuado. La estantería contra la pared albergaba algunos libros más, había una mezcla de loumous desgastados e impecables, psicología, filosofía, novelas policiales y algunas autobiografías de prohéroes discretamente escondidas entre ellos. Sin carteles, sin desorden innecesario, solo la presencia de alguien que prefería la función al exceso. Incluso sin una abundancia de muebles, el espacio no se sentía vacío. Se sentía vivido. Manohuma se dirigió al sofá, se dejó caer con gracia y se recostó sobre los suaves cojines. Su mirada se desvió hacia las 2 puertas que se bifurcaban en la sala principal. Una entreabierta, revelando el borde de un suelo de boldousas, claramente el baño. La otra cerrada, asumiendo con seguridad que conducía a lo que sin duda era el dormitorio. La mirada de Manohuma se detuvo en ella más tiempo del debido, despertando su curiosidad. Un dormitorio siempre revelaba lo mejor de una persona, era el único lugar donde bajaban la guardia. Mostraba todos los secretos que el dueño quería mantener ocultos al mundo, y Manohuma sentía curiosidad por saber qué secretos albergaba la habitación de Shinzo. Este apartamento ya le decía más de lo que esperaba. Shinzo no se limitaba a sobrevivir en un espacio mínimo, viviendo como un fantasma. Tenía un espacio que se sentía intencional, privado, pero no inhóspito. A pesar de todas sus suposiciones, Manohuma se dio cuenta de que había subestimado lo mucho que Shinzo había hecho suyo este lugar. Entonces, Shinzo, ¿en qué momento de la cita me llevas a la habitación?, bromeó Manohuma, levantando la vista para ver que Shinzo estaba en la cocina sirviéndoles agua. Shinzo puso los ojos en blanco mientras se dirigía al sofá. Dejó las 2 copas en un par de posavasos antes de sentarse junto a Manohuma. Sus muslos se rozaron, lo suficientemente cerca como para sentir la calidez del lous sin superponerse. Ninguno de los dos percibió la extraña y cálida chispa que les recorrió la espalda al contacto. ¿Por qué Shinzo se sentaba inconscientemente tan cerca de Manohuma? No era como si estuvieran en público dando un espectáculo. Estaban en su apartamento, sin cámaras ocultas. Nada. Estaban realmente solos. Entonces, ¿por qué Shinzo parecía buscar activamente el toque de Manohuma? Nunca. Lo dices ahora, pero ya verás. Manohuma giró el torso para mirar a Shinzo. En serio, tu casa es muy bonita. Me alegra que mi apartamento esté a tu altura, dijo Shinzo poniendo los ojos en blanco. Bueno, tengo una pregunta. Hace poco me invitaron a una gala de los 20 mejores prohéroes y me preguntaba si serías mi acompañante, le preguntó Manohuma. ¿Una gala? Sí, ya sabes, esas fiestas de lujo que dan los ricos, que solo sirven para presumir de lo ricos que son. Entiendo que algo así no te guste, pero creo que podría ser divertido, dijo Manohuma, con la voz preocupada, como si hubiera insultado a Shinzo o algo así. Es dentro de un mes y espero que esto, señaló entre ambos, continúe durante ese tiempo, así que sería extraño que mi prometido no estuviera allí como mi acompañante. Me iré y una vez más no soy tu prometido, le dijo Shinzo. ¿En serio? Manohuma lo miró sorprendido. Justo cuando creía haberlo entendido, Shinzo se dio cuenta de que algo le había salido mal. Es increíble. Soltó una risita. ¿Quieres ver una película? Shinzo no se molestó en responder, en cambio, se inclinó lo justo para tomar el control remoto de la mesa de centro. Sin decir palabra, se lo ofreció a Manohuma, una invitación silenciosa para que eligiera. Manohuma lo tomó sin dudarlo, encendió la televisión y desplazó las opciones de películas. Cuando nada le llamó la atención en una plataforma de streaming, cambió a la siguiente,
revisando los títulos hasta que algo finalmente destacó, un viejo western americano lleno de acción. Satisfecho con su elección, Manohuma arrojó el control remoto con descuido sobre la mesa de centro. Cayó con un golpe sordo, lo que le valió un "no me tires mis cosas", sin mucha impresión, de Shinzou. Manohuma le dedicó una sonrisa de disculpa. Los dos se quedaron en un silencio reconfortante mientras la película empezaba a reproducirse. Tuvieron suerte de que Manohuma encontrara una versión doblada al japonés, porque ninguno de los dos tenía ganas de leer subtítulos. La primera mitad de la película empezó lenta, pero lo suficientemente cautivadora como para captar la atención del espectador. Bueno, al menos la de Shinzou. Manohuma, sin embargo, se esforzaba por no quedarse dormido. No era culpa suya. La película ya llevaba 40 minutos, y para estar llena de acción, carecía de ella. Tenía la cabeza inclinada hacia atrás contra el sofá, los párpados bajos, amenazando con cerrarse con cada segundo que pasaba. Intentó luchar contra la sensación de cansancio lo mejor que pudo, hasta que perdió la batalla y el sueño lo invadió. El sonido de un ronquido sordo llenó el espacio, desviando la atención de Shinzou del Telabaisar hacia Manohuma. Al principio, simplemente lo miró, esperando verlo moverse mientras dormía, pero en cambio, encontró a Manohuma completamente inmóvil, con el pecho subiendo y bajando a un ritmo lento y constante. Shinzou parpadeó, su mirada se detuvo más tiempo del previsto. Manohuma parecía tan relajado, como si necesitara descansar de verdad. La tensión habitual que delineaba sus rasgos, la omnipresente presunción o el dramatismo teatral, se había desvanecido por completo. Su rostro estaba relajado, apacible, casi sereno de una forma que Shinzou nunca antes había visto. Los mechans dorados de su cabello le caían sobre la frente, reflejando la tenue luz del Telabaisar, y tenía los labios ligeramente entreabiertos, respiraba lenta y profundamente. Shinzou tragó saliva, moviéndose ligeramente en el sofá para ver mejor. No es que lo necesitara, pero algo en la imagen lo cautivaba. Siempre había estado acostumbrado a que Manohuma fuera ruidoso, exagerado, narrando constantemente cada pensamiento que le venía a la mente con una arrogancia que irritaba a la gente. Pero ahora, en el silencio de la habitación, acurrucado para dormir, era algo completamente distinto. Pacífico, vulnerable, lindo, mono. Un momento. ¿En serio creía que Manohuma era mono? El exagerado, bocazas e insoportablemente dramático Manohuma. Ese Manohuma. ¿Qué demonios le pasaba en la cabeza? La idea no tenía sentido. Espera, en realidad sí. Shinzou había leído en alguna parte que la gente solía encontrar adorables a sus seres queridos mientras dormían. Decía algo sobre cómo sus rasgos faciales se relajaban, lo tranquilos que parecían en la quietud inconsciente. Era una respuesta natural, una simple observación, nada raro. En realidad, no era diferente a observar a un gato dormido. La forma en que bajaban sus defensas, la forma en que se encogían, completamente inconscientes del mundo que los rodeaba. Eso era todo. Solo un pensamiento natural e inofensivo. Sin embargo, mientras miraba hacia atrás el rostro suave y desprevenido de Manohuma en el sueño, una pequeña y traidora parte de su cerebro susurró: sí, claro. Shinzou dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Sus ojos volvieron a la televisión por un segundo antes de regresar inevitablemente a la forma dormida de Manohuma. Sus dedos se crisparon contra el cojín del sofá. Un pensamiento fugaz lo tentó a extender la mano y apartar los mechans sueltos de cabello que habían caído sobre los ojos cerrados de Manohuma. O a rodear su cintura con los brazos, atrayéndolo fuerte y apoyando la cabeza de Manohuma contra su hombro. Negó con la cabeza ligeramente, obligándose a apartar la mirada, pero incluso mientras intentaba concentrarse en las imágenes en movimiento en la pantalla, no pudo quitarse la sensación de inquietud que despertó en su interior. Poco después, empezaron a aparecer los créditos. Aunque su mente le gritaba que dejara dormir a Manohuma, decidió que lo mejor era despertarlo. Manohuma tenía que trabajar mañana por la mañana y sabía que el otro no solo se quedaba con un traje de héroe extra. Tener que levantarse antes de su turno para recoger sus cosas de casa nunca era divertido. Además, Shinzou también tenía cosas importantes que hacer, como dormir. Shinzou le dio un codazo al otro lado. Manohuma emitió un sonido de desaprobación al despertarse y se frotó los ojos con la mano. Abrió los ojos y vio que la pantalla del Telabaisar estaba negra. Espera, me quedé dormido. Sí, como a la mitad de la película. No te preocupes, no te perdiste mucho. Sinceramente, Shinzou no estaba seguro de que se había perdido Manohuma. Estaba demasiado absorto mirándolo de reojo como para prestar atención al resto de la película. La primera mitad fue bastante aburrida, así que no me sorprende. En fin.
Manouma se levantó, estirando los brazos por encima de la cabeza. Debería irme. Hoy fue muy divertido. Hagamos algo así pronto. No te acostumbres. Manouma rió mientras Shinzou también se levantaba y lo acompañaba hasta la puerta principal. Giró el poumou y abrió la puerta. El otro le dedicó una breve sonrisa antes de salir. Manouma solo había dado 3 pasos cuando se dio la vuelta y encontró la puerta ya medio cerrada. Shinzou. La puerta se abrió con un crujido. Shinzou lo miró fijamente, esperando. Solo quería decirte, buenas noches. Buenas noches, Manouma. Y cerró la puerta rápidamente antes de que Manouma pudiera decir nada más. Shinzou se preguntó si necesitaba cita con el neurólogo mañana. ¿Por qué había dejado entrar a Manouma en su casa? ¿Por qué empezaba a no importarle su contacto? ¿Y por qué demonios había aceptado ir a una gala con Manouma? Shinzou dejó escapar un profundo suspiro, apoyando la espalda contra la puerta ahora cerrada mientras se pasaba una mano por el pelo. Su apartamento se sentía diferente, más tranquilo, más vacío, como si Manouma se hubiera llevado todo el ruido y el calor al irse. Lo cual era ridículo, porque a Shinzou le gustaba la tranquilidad. Se sentía a gusto en ella. Entonces, ¿por qué de repente se sentía tan raro? Sus dedos tamborileaban distraídamente contra el marco de la puerta, recordando mentalmente el titubeante «Buenas noches» de Manouma, como su voz se había apagado, apenas un poco, como si hubiera querido decir algo más. Shinzou se apartó de la puerta, murmurando para sí mismo mientras se dirigía al dormitorio. No iba a pensar en ello, ni en lo fácil que se había vuelto seguir los planes de Manouma, ni en lo normal que se sentía tenerlo allí, que ocupara un lugar en su vida, que su presencia persistiera incluso después de que se fuera. Y definitivamente no en el hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba seguro de querer estar solo.